Dinosaurios fue una serie de televisión producida por el estudio The Jim Henson Company para ABC que corrió entre los años 1991 y 1994 y posteriormente para el Disney Channel. Trata sobre una típica comedia familiar protagonizada por una familia suburbana de dinosaurios civilizados. La serie fue un éxito de ratings y crítica para ABC, lo que le permitió mantenerse a flote por un tiempo considerable a pesar de lo caro de su producción. Pero lo más particular quizás fue los muchos temas álgidos de crítica social y sátira que trataba, que quizás a los que la vimos siendo niños se nos pasó por alto. Hoy vamos a conocer la historia de esta fascinante serie. ¡Franny! ¡Ya vine! Jim Henson ha pasado a la historia como uno de los grandes maestros del entretenimiento y el arte. Como titiritero, productor, cineasta y guionista, sus aportes a la cultura popular son incontables. Quizás mejor conocido por ser el creador de los icónicos Muppets, Henson también dio al mundo infinidad de obras memorables como Plaza Sésamo, Fraggle Rock, El Cuentacuentos y otros. Pero todo eso amerita sus propios videos. Una de las últimas ideas en que trabajó antes de morir fue su propuesta de hacer un sitcom sobre dinosaurios. Una idea que muchos descartaban entonces como loca, pero luego algo cambió. El éxito de Los Simpson hizo a los canales deseosos de encontrar algo similar. Esto llevó al surgimiento de distintos programas similarmente satíricos de comedia familiar, tanto animados como live action, y Dinosaurios encajaba bien en ese concepto. Henson continuó el asunto e incluso se unió con el artista William Stout para el diseño de los personajes. Según se dice, trabajó en el proyecto hasta el último mes de su vida. Lamentablemente, este gran artista falleció antes de tiempo, muriendo a los 53 años por una infección bacteriana en 1990. Pero sus ideas prosiguieron y lo que se planteó originalmente para NBC fue dar finalmente a ABC, recién comprada por Disney. La primera temporada fue sumamente exitosa en ratings y permitió al equipo creativo cierta independencia por parte del canal, que no se metió mucho en la producción. Los animatrónicos eran de una calidad excepcional ya para la época, pero que se mantiene aún años después. Requerían 3 actores para su utilización, uno que usara el traje, otro que hiciera mover la cara a control remoto y el actor de voz. Aunque los trajes parecían pesados, en realidad eran bastante livianos, pero muy calurosos. Es destacable la buena actuación de los actores que los usaban, considerando que una vez puesto no podían ver. Debido a estas dificultades técnicas, la serie fue una de las más caras de su tiempo y fue en su momento descrita como los 30 minutos más caros de la televisión. A pesar del éxito, debido a constantes cambios de horario y a lo costoso de la producción, fue cancelada tras la 4ª temporada, con uno de los finales más impactantes de la historia de la televisión, como veremos más adelante. La serie sigue las aventuras de Earl Sinclair, cuyo apellido es una alusión a la empresa petrolera del mismo nombre, por la creencia, equivocada en realidad, de que el petróleo está hecho de dinosaurios. Earl es tumba árboles para la corporación We Say So, que significa en inglés nosotros lo decimos. Vive en un suburbio prehistórico de clase media junto a su familia. Su esposa llama de casa Fran, sus hijos Robbie, Charlene y el bebé, al que nunca le ponen nombre. Otros personajes recurrentes son el compañero y mejor amigo de Earl, Roy, un tiranosaurio tímido y algo tonto, pero de buen corazón, Ethel, la suegra de Earl, a quien hace la vida imposible, Mónica, un brontosaurio que representa a una mujer soltera, profesional e independiente, amiga de Fran, Spike, el pendenciero mejor amigo de Roy, y por supuesto no podía faltar el malvado jefe de Earl, el señor Richfield. Sí, los paralelismos con los Simpsons son bastante obvios y fueron incluso aludidos por ambas series. ¿Quieres bajarle a esa música de rock and roll? No te brontosauries, viejo.
Es como si pusieran nuestras vidas en la televisión. Pero en la práctica me parece que algunas asociaciones son un poco ligeras. Por ejemplo, se suele asociar a Robbie con Bart, pero por razones muy superficiales, como que ambos son el hijo mayor varón. En personalidad, Robbie es intelectual y crítico de su sociedad, por lo que se asemeja mucho más a Lisa, y tiene un rol similar en muchos capítulos. Mientras que el bebé Sinclair tiene mucha más personalidad y protagonismo que Maggie, que en algunas temporadas terminó siendo básicamente una parte de la escenografía. El mundo en que viven los Sinclair es una versión prehistórica de nuestra sociedad, con casas y muebles hechos de piedra y donde los dinosaurios son la especie dominante. Los humanos aparecen como cavernícolas primitivos tratados como simples animales, y otros no dinosaurios como los mamíferos son explotados de distintas formas. Además, la cultura de los dinosaurios muestra características peculiares propias de su naturaleza reptil, como danzas para atraer a las hembras, el hecho de que un dinosaurio puede comerse a otro sin problemas, o retarlo a muerte para alimentarse de su familia, entre otras cosas, que de forma bastante inteligente nos muestra una sociedad que, aunque podemos entender e identificar, a la vez es alienígena y nos recuerda que los Sinclair y compañía al final no son humanos. También da para algunas dosis de humor negro. Me emborraché, caí al pantano, floté río abajo, me golpeé, me dio amnesia, me adoptó una familia de castores, hice un par de presas, recordé quién era, me comí a mis nuevos padres y aquí me tienen. Esto hace diferente a la serie de otra familia prehistórica de similar concepto. Mientras que en Los Picapiedra, el chiste siempre es que todo cuanto ocurre es una versión del mundo moderno en estilo prehistórico. La sociedad es una copia exacta a la nuestra. Si cambiáramos la época a Los Picapiedra y en vez de la prehistoria fuera el mundo romano o la Edad Media, nada cambiaría. Las tramas podrían ser exactamente las mismas, con solo algunos cambios estéticos. En Dinosaurios esto no sucede. Las tramas están diseñadas en torno al concepto de ser dinosaurios y no funcionarían igual si no lo fueran. La serie aprovechaba el entorno surrealista para tocar temas álgidos de manera satírica, que curiosamente parece que pasaron inadvertidos a muchos censores. Esto porque otras series con similar práctica como Los Simpsons, South Park, Family Guy o Married with Children acarrearon buena parte de polémica por mucho tiempo. Quizás nadie tomaba en serio un show de marionetas de dinosaurios. Esto les permitió, sin aparentemente mucha controversia ni intervención del estudio, criticar cosas como la religión, la manipulación política, la guerra, las campañas electorales, la xenofobia, la lucha contra la ciencia, las tradiciones y la prohibición de las drogas. Sí, todos esos temas los tocó la serie en algún momento. Solo por mencionar algunos. Uno de los capítulos más obvios a este respecto es el de 2 partes, La Guerra de las Nueces, o en inglés, Nuts of War, con la palabra nuts, que puede significar locuras o nueces. Es decir, es un juego de palabras para llamar al episodio La Locura de la Guerra. Se da justo cuando estaba ocurriendo la Primera Guerra del Golfo bajo la presidencia de George Bush padre, y tiene un claro mensaje antiguerra. Por una disputa tonta por la escasez de nueces, el gobierno, a propósito y para distraer de su propia incompetencia, culpa a los dinosaurios cuadrúpedos del otro lado del pantano. Las tensiones escalan y la primera guerra de la historia inicia, y con una clara crítica a la guerra de Vietnam que reclutó mayormente jóvenes, Robbie y Spike son reclutados. Además, se da una persecución contra todos los cuadrúpedos como Mónica, quienes sufren el odio y la discriminación por el solo hecho de serlo. Algo que nuevamente nos recuerda a oscuros casos del pasado, como la persecución de japoneses, alemanes e italianos en la Segunda Guerra Mundial, o las acciones contra árabes y musulmanes tras los atentados del 11 de septiembre y las guerras de Irak. Ha muerto un chico. Lo demás son gaitas. Esta guerra no ha servido para nada, ¿no te das cuenta? Vamos, Robbie, ven a quitarte ese uniforme. Mañana tienes colegio. Paso del cole. Unos cuantos hemos pensado mantener el pelotón unido. Haremos instrucción en una base junto al pantano. Y ya veréis la próxima vez. Están trabajando en una serie de armas nuevas. Sí. ¡Basta! No eres un soldado, eres un crío. Vas a ir al colegio. Vas a llevar a tus chicas al baile. Vas a volverme loco como de costumbre. Hacer la vida de un chico normal. Hasta que te llegue el día de dar la cara de verdad.
Papá. Tranquilo, hijo. Ya estás aquí. En tu casa. Otro capítulo particularmente llamativo es aquel que parodiza las campañas políticas. Allí, el señor Richfield compite para ser el presidente del mundo de los dinosaurios, pero obliga a Earl a competir con él para tener un candidato fácil de derrotar. Acá ambos candidatos aparecen como una burla. El señor Richfield de los candidatos de derecha con ideas en beneficio de los más ricos, como la teoría del derrame. Señor Richfield, creo que propondrá la subida de impuestos para los pobres y la exención total para los ricos. Yo llamo a eso la teoría del chorreo. Verá, los ricos suelen vivir en grandes mansiones sobre colinas. Si les damos a ellos todo el dinero, algo se les caerá de los bolsillos y bajará rodando hasta las chozas de los necesitados. Entiendo. Y Earl como el candidato de izquierda con ideas populistas y realizables. ¿Cómo está usted, Earl? Uy, estoy muy bien, aunque un poquito nervioso. Tranquilo, Earl. Serán unas preguntas sencillas. Relájese y disfrute cuanto pueda. Vale. En los últimos 7 años, el déficit presupuestario de nuestra nación ha subido un 46%, pasando de 220.000 millones a 372.000. A un ritmo estimado de crecimiento del 20.3% al mes, el próximo año nuestro déficit alcanzaría la cifra de 436.000 millones. ¿Cómo se enfrentaría usted a esta desastrosa situación? Contamos contigo. Tienes que vencer al señor Richfield. Si es que lo que pregunta es muy difícil. Notará que no he estudiado. Era más fácil cuando intentaba perder. Debes tranquilizarte, muchacho. Te voy a dar un consejo que suelen practicar mucho los políticos. Cuando te hagan una pregunta difícil, desvía la conversación hacia uno de estos 3 temas tópicos: amor y familia, amor y patria y los cachorros. Varios capítulos critican la religión, en donde se muestra a la élite usándola para controlar a la población y en donde se inician incluso la persecución de herejes. Hay un capítulo donde Ethel tiene una experiencia cercana a la muerte y tiene un vistazo del cielo, y vemos cómo su experiencia es luego utilizada para literalmente vender parcelas en el cielo, como las indulgencias de la Iglesia Católica. Otros muestran a la sociedad dinosaurio oponiéndose al avance científico, como las ideas de la evolución y la redondez de la Tierra. Otro capítulo muestra a Robbie descubriendo que no quiere seguir siendo carnívoro y prefiere ser vegetariano. El escándalo que esto provoca en Earl y la reacción de la sociedad es muy similar a lo que sería si Robbie se declarara gay, aunque también tiene paralelismos con el consumo de la marihuana. Otros capítulos utilizan la jerarquía del ecosistema para representar a minorías oprimidas. Uno de los más llamativos al respecto es en el que Robbie descubre la música que hacen los mamíferos en el pantano. Aunque no queda del todo claro, pues en algunos capítulos los mamíferos parecen ser simple comida, pero en otros se les trata como ciudadanos, de segunda clase, pero ciudadanos. Acá los mamíferos son presentados claramente como los negros en Estados Unidos durante la segregación. Su música, que está basada en el jazz, es de mucha calidad, pero los esfuerzos de Robbie por darla a conocer fracasan porque ninguna disquera quiere contratar a mamíferos. Y cuando lo logran, resulta que usan la música, pero ponen a un dinosaurio a cantar. Algo que de hecho sucedía precisamente en los años 30 y 40, cuando cantantes negros talentosos no podían volverse mainstream y a menudo se contrataba a un blanco para que sirviera de fachada. Otro similar hace una crítica al despojo y engaño que sufrieron los pueblos indígenas por parte de la civilización occidental, usando a los cavernícolas en el lugar de los indígenas. Otro capítulo trata sobre la xenofobia contra los inmigrantes. En este caso, el gobierno, para distraer a la población de una recesión económica, culpa a todos los cuadrúpedos de los problemas sociales y ordena su deportación a menos que estén casados con un bípedo. Earl se torna completamente xenofóbico hacia los cuadrúpedos y apoya cuando el gobierno decide construir un muro en la frontera. Y lo más curioso es cómo termina el episodio. Aviso de spoilers en caso que no lo hayan visto.
Uno de los mayores desastres en la historia de Pangea. Varios obreros ahogados. El hecho ocurrió durante el primer día de trabajo en el nuevo muro anticuadrúpedos. Es la primera vez que se intenta levantar un muro así, sobre el agua. Se ha comprobado que todo lo que pesa acaba hundiéndose. Una curiosa anécdota de este suceso. Aparentemente los cuadrúpedos del otro lado de la ciénaga colaboraron en el salvamento, arriesgando sus vidas al intentar ayudar a decenas de obreros a punto de ahogarse. La opinión pública ha dado un giro radical en el tema de los cuadrúpedos. Según una encuesta realizada, hoy día la mayoría piensa que la culpa de la crisis económica la tiene la política del gobierno, no los cuadrúpedos. El Consejo de Ancianos ha apelado hoy mismo al anciano jefe para que busque una solución práctica a la crisis. Quedan abolidas oficialmente todas las leyes anticuadrúpedos. ¡Bien! 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 Nunca fue nuestra intención ofender a nuestros hermanos cuadrúpedos. Sabido es que los problemas de nuestra sociedad son demasiado complejos para responsabilizar de ellos a los cuadrúpedos. No. Toda la responsabilidad debe recaer sobre los anfibios. ¿Qué? ¿Pero de qué van esos tipos? ¿Respiran aire? ¿Respiran agua? ¡Que se decidan! Sí, el gobierno simplemente buscó un nuevo chivo expiatorio a quien culpar. Tantos años después, y esta serie sigue igual de vigente hoy en día. Otro episodio en esta supuesta serie infantil tocaba el tema del acoso sexual, sumamente influenciado por el, a la época, conocido caso del juez de la Suprema Corte Clarence Thomas, quien fue acusado por lo mismo. En fin, episodios buenos de esta serie son tantos que resultaría imposible enumerarlos todos. Quizás uno de los más famosos, y por una de las razones que la serie es conocida, es su oscuro final. La serie termina oficialmente con Earl accidentalmente provocando la extinción de los dinosaurios, cuando la corrupta corporación Wiseiso, con sus prácticas irresponsables, causa la extinción de una especie de insecto. Al ser este insecto el que se comía cierto tipo de planta, esto también causa que ésta prolifere demasiado, volviéndose una plaga. Wiseiso, una vez más, mete las patas usando un herbicida que termina destruyendo todas las plantas de Pangea, causando hambruna. Para producir nuevas plantas, Mr. Richfield piensa que necesitan hacer llover y para hacerlo deciden hacer estallar todos los volcanes para que su humo produzca lluvia, lo que en realidad produce una era glacial. Este es considerado uno de los finales más tristes y dramáticos de la historia de la televisión. De cualquier serie televisiva, no solo una serie teóricamente infantil. Creo que les debo a todos una disculpa por iniciar el fin del mundo y de la civilización y todo eso. Siempre dije que meterías la patota, pero no imaginé hasta dónde. Mamá ya nos pidió perdón. Y sé que le puse demasiada fe al progreso y a la tecnología, y que tuve poco respeto por la naturaleza. Pero es tan fácil aceptar la naturaleza sin esfuerzo, porque siempre está ahí, y la tecnología está brillante. Te entendemos, cielo. ¿Qué entendemos? Bueno, muchachito, lo que pasó fue que papi estuvo a cargo del mundo y no supo cuidarlo bien, ¿sabes? Y ahora parece que no quedará mucho mundo para ti, para tus hermanos, para poder vivir. ¿Nos vamos a mudar? No hay lugar para mudarnos. Es el único mundo que tenemos. Pero, ¿qué va a pasar con nosotros? Bueno, no lo sé exactamente. Pero sea lo que sea, nadie te va a abandonar. Así es, hermanito. Todos nos quedaremos juntos. Sí. Sí, ya verán cómo todo se arregla, sí. Sí. Después de todo, los dinosaurios han estado en la Tierra 150 millones de años. No es posible que todos desaparezcamos.
Y echemos un vistazo al pronóstico futuro. ¿Seguirá nevando? ¿Habrá oscuridad y frío extremo? Les habló su comentarista. Buenas noches. Adiós. El impacto del episodio fue suavizado por el hecho de que en sindicación el episodio no fue el último en aparecer. Changing Nature, el episodio de Marras, apareció como el previo al antepenúltimo, siendo el último propiamente Georgie Must Die, uno donde Earl quiere matar a una versión corrupta y malvada de Barney llamada Georgie el hipopótamo. Un capítulo que hace una crítica al consumismo y otras cosas, pero no tiene el mismo impacto que Changing Nature. Aún así, sea cual sea el orden que lo vieron, siempre dejará un impacto profundo. Y ahora la gran pregunta. ¿La recomiendo? Pero por supuesto que sí. Si todas mis loas a lo largo de este video no los convencen, he fracasado como reseñador. Es una serie perfecta para todas las edades. Muchos la vimos siendo niños y creo que ayudó bastante en formarnos una personalidad crítica y cuestionadora. Puede dar mensajes complejos de forma divertida a los más pequeños, enseñándoles valores como la tolerancia y la criticidad, y puede ser enormemente disfrutada por los adultos que entendemos la crítica social, sumado al humor surrealista y al magnífico arte técnico detrás. Y al igual que las grandes bestias que inspiraron su creación, la serie Dinosaurios nunca será olvidada. Es todo por hoy. ¿Y ustedes la vieron? ¿Les gustó? ¿La recomiendan? ¿Les gustaría verla si no la han visto? Déjenme saberlo en los comentarios y díganme qué serie les gustaría que reseñe. No olviden dar like, compartir, comentar y suscribirse si no lo están. Todo eso ayuda mucho al canal. Hasta la próxima.